22ª clave genética. Sidi gracia, don misericordia, sombra desprecio, la gracia bajo presión. Par programado 47ª clave genética. Anillo codónico, el anillo de la divinidad, 22, 36, 37 y 63. Fisiología, plexo solar, ganglios craneales. Aminoácido prolina. Introducción a la 22ª clave genética. La dulzura del sufrimiento. Las 64 claves genéticas representan las semillas de un nuevo estilo de síntesis que está llegando al mundo. Es importante clarificar aquí que el conocimiento que transmiten no es en absoluto nuevo. Lo nuevo es la revelación de estas 64 claves como un todo del programa humano evolutivo. Cada clave genética es la puerta a una enciclopedia de conocimiento y de sabiduría atemporal. La contemplación profunda y la meditación en las claves genéticas te abrirán las puertas a un nuevo mundo. No hay una pregunta que ellas no puedan contestar, ya que todas las respuestas están en tu interior. Por lo demás, a medida que entres en las frecuencias de las claves genéticas, las propias preguntas se irán desvaneciendo y los estadios más elevados se irán revelando a sí mismos en tu propio ADN. En este momento de tu evolución, el conocimiento dejará de tener un interés real y comenzará a verlo como un mero puente del que puedes prescindir. Esta es la reflexión que refleja en las palabras atemporales de Buda. Mi enseñanza es una barca con la que los humanos pueden alcanzar la otra orilla. Lo triste es que tanta confusión mantiene la barca en esta orilla. La 22ª clave genética ocupa un lugar especial dentro de la matriz de las 64 claves, ya que contiene una enseñanza muy específica y una transmisión bien poderosa. La transmisión de esta conciencia es capaz por sí sola de alterar el modo en que opera tu ADN. En muchos aspectos, la 22ª clave genética es hermana con la transmisión de la 55ª clave genética, y el gran misterio se esconde entre ambas. Así como la 55ª clave genética describe el proceso de despertar como un proceso genético evolutivo que surge en tu cuerpo, la 22ª clave genética describe el mismo proceso de despertar como la intervención directa de la divinidad que decide hacerse presente en tu cuerpo. Por lo tanto, estas dos claves genéticas son las que llevan a que las fuerzas de la evolución y de la involución lleguen a encontrarse. Al entrar en el campo de la 22ª clave genética, te introduces en un proceso mágico de invocación en el que le pides directamente a la divinidad que entre en tu vida. En ese sentido, la 22ª clave genética requiere que la disposición de un espíritu desnudo realice un acercamiento reverente y devocional. Hay una gran cantidad de información sintetizada en esta clave. Si la dejas descender hasta tu ADN, en vez de intentar comprenderla con tu mente, podrías apreciar la asombrosa transmisión que porta para ti. El tema de la 22ª clave genética es el verdadero significado del sufrimiento. Cuando comiences a contemplar el sufrimiento en tu propia vida, quizá puedas descubrir las increíbles bendiciones que se esconden en él. Esta comprensión, dulce y sencilla a la vez, es tan poderosa que puede transformar tu vida. Bienvenido al abrazo de la Gran Madre. La sombra de la 22ª clave genética. El desprecio. El océano akáshico. Como ya hemos señalado, la 22ª clave genética es muy especial, hecho que no se puede pasar por alto. En el guión evolutivo se pueden observar algunas anomalías y también divinas sorpresas cósmicas. En ese sentido, no hay otra clave genética que pueda rivalizar con la 22ª, que convierte el drama mítico de la vida en irresistible.
Todo gran drama tiene solo un tema omnipresente: la redención. Si el drama termina o no con la redención, es una añoranza persistente en el corazón de todos los hombres. Cada vez que ves una película o escuchas una historia, si la redención no está presente en su conclusión, parece que tu corazón se siente traicionado. Tu mente puede apreciar el arte, pero si no hay reparación, lo que sobreviene es la sensación de que se ha tergiversado una gran verdad. Esta 22ª clave genética tiene que ver con la verdad de la redención. Esta clave les va a resultar inevitablemente fantástica o romántica a aquellos que tengan un fuerte condicionamiento intelectual, ya que tiene que ver con la directa intervención de lo divino en el mundo ordinario. El mundo que la mayoría de nosotros percibimos no existe en realidad, ya que vivimos básicamente dentro de unos parámetros muy definidos que funcionan como circuitos cerrados. Los seres humanos no tienen, por regla general, la noción de lo que son las grandes leyes cósmicas existentes tras el escenario del mundo de la forma. Una de las más importantes es la ley de la divina memoria. Esta ley establece que todos los pensamientos, sentimientos y actos se han de grabar en todas las partes del cuerpo universal. La ciencia ya sabe que vivimos en un enorme campo de información de partículas subatómicas, algunas de las cuales son tan diminutas que incluso pueden atravesar la materia. Este océano de conciencia existe en muchas dimensiones y responde a pensamientos, actos, sentimientos, palabras e intenciones. Es un inmenso campo cuántico que actúa como un gran banco de memoria, el cual sostiene y graba todas las impresiones habidas y por haber. En el lenguaje de nuestros ancestros se solía llamar a ese espacio registro acásico. La 22ª clave genética está muy conectada con esta divina ley de la memoria. Funciona como un disco de recepción masiva que responde a todas las frecuencias sonoras y vibracionales que oye, y lo oye todo. Como una cósmica arpa eólica, la recepción viene determinada por el modo en que se afinan las cuerdas. En el caso de la 22ª sombra, las cuerdas de tu ADN están distorsionadas con respecto a la armonía, y tu comportamiento y experiencia en el mundo se manifiestan, por lo tanto, igualmente deformados. Es la sombra del desprecio. Solo existe en el mundo, ya que la mayoría de los humanos no se dan cuenta de que todos sus actos quedan grabados. No advertimos que cada acción, pensamiento o sentimiento crea una oleada en el océano acásico y que cada una de esas olas regresará un día al punto en que fue originada con toda seguridad. La 22ª sombra es una de las más poderosas sombras emocionales de las claves genéticas. Es muy apasionada y sexual, con un inmenso potencial emocional capaz de la más exquisita dulzura y también de la violencia más extrema. Por su ubicación en el genoma, es directa o indirectamente responsable de la mayoría de los problemas de relación en nuestro planeta. Sin embargo, antes de que nos lancemos a bucear en las profundidades de esta clave genética, hay que tener en cuenta que las emociones negativas son en sí mismas y por sí mismas naturales, ya que forman parte del mundo tal y como es en este estadio de evolución. Si pueden transformarse de una manera útil o sublimarse en formas de arte, creatividad o servicio, su poder es asombroso. De lo que trata esta clave genética es de cuánta responsabilidad eres capaz de asumir respecto de tus propias emociones. Sin embargo, la mayoría de la gente en nuestro mundo actual está descartando por completo sus emociones y proyectándolas sobre otros seres vivos, lo que trae el desprecio tanto al que lo proyecta como al que recibe la proyección. Muchas de las que llamamos enseñanzas espirituales sugieren que deberías suprimir tus estados emocionales negativos en favor de las más dulces y virtuosas frecuencias. De hecho, en ello se basan la mayoría de las grandes religiones, pero reprimir cualquier estado o sentimiento es mancillarlo y desconfiar de él, lo que impide su aceptación. Desde el punto de vista de la 22ª clave genética, cada sentimiento, humor o pensamiento que tienes lo pone Dios allí mismo para probar tus niveles de confianza.
Por supuesto, no es lo mismo observar el proceso que ponerlo en acción. Contemplar es un proceso interno muy poderoso, para el cual se requiere mucho coraje. Una de las triquiñuelas de la 22ª sombra consiste en embaucarte para cambiar o fijar tus estados de humor en vez de permitir que simplemente pasen a través de tu sistema naturalmente. Lo cierto es que no puedes alcanzar estados más elevados de conciencia sin atravesar tu propio sufrimiento. Este es el verdadero propósito del campo acásico y de la 22ª clave genética. Te invitan a tomar en tus manos tu propia rebanada de sufrimiento. Si no te haces responsable de tus propios pensamientos, palabras y obras, el campo acásico simplemente te enviará las mismas fuerzas de vuelta, una y otra vez. Esta es la base de otra de las grandes leyes universales, la ley del karma, que exploraremos en profundidad más adelante. Los tres puros. Cuando ahondamos en el campo de transmisión de la 22ª clave genética y su frecuencia de la sombra, encontramos tres escuelas de pensamiento relativas a la naturaleza del sufrimiento que nos han dejado tres grandes avatares o maestros en el mundo. Estos tres seres son, en la actualidad, un solo ser, dividido en tres aspectos fractales que abarcan toda la evolución humana. Aunque eran individuos o magos, es más práctico verlos como tres transmisores fractales de la misma verdad. La primera de ellas es Hermes Trismegisto, cuyo legado se puede datar en torno a la era de la Atlántida y cuyo nombre, que significa tres veces grande, refleja directamente la triple naturaleza de la transmisión. Hermes se ha llamado de muchas maneras: Thoth, Merlín o Fuxi, por citar solo algunos de sus nombres. La enseñanza que trae este fractal es la alquimia o alta magia. Toda verdadera alquimia tiene que ver con la transmutación del sufrimiento a través de la sintonización con el poder divino. El segundo gran maestro es Cristo, cuyo fractal representa la transformación del sufrimiento a través del amor y del sacrificio. Por último, el tercer gran maestro es Buda, cuyo fractal representa la transmutación del sufrimiento a través de la sabiduría y de la compasión. Dado que las 64 claves genéticas están influidas directa o indirectamente por la 22ª clave genética, estos tres grandes fractales y sus enseñanzas conforman la esencia de la revelación de las claves genéticas. La síntesis se realiza sobre los pilares de esta gran trinidad: la voluntad divina, el amor y la sabiduría. La Madre Cósmica. Más allá, más acá y también en los entresijos de la gran trinidad masculina existe un cuarto nivel de conciencia trascendente que emana de la interacción de aquellos tres actores. Es el campo de la Divina Madre Cósmica, la cual abraza, protege y contiene estas tres grandes corrientes de la conciencia avatar masculina. En la humanidad, la única puerta que nos lleva directamente a ese gran ser es la 22ª clave genética. La Gran Madre Cósmica ofrece la llave maestra de todos los sufrimientos y está más allá de las propias enseñanzas. Ella es el triple misterio de la transmisión. Aunque está más allá de las enseñanzas, su modo de hacer es el de la gracia, que viene de la mano del sufrimiento. Los que entren profundamente en los tres caminos para atravesar el sufrimiento, el alquímico, el del sacrificio y el de la sabiduría, podrán por fin encontrar a la Gran Madre Cósmica, ya que representa el propio espíritu de la gracia que pone fin al sufrimiento humano. Contrariamente a la mayoría de las descripciones de la Sagrada Madre que nos llegan a través de las religiones, se trata de un campo de energía de alto nivel extático y muy sensual, una manera que tiene la 22ª sombra de mancillar la verdadera naturaleza de lo femenino es negándose a gozar de los placeres naturales. Solo cuando el sufrimiento llega a su fin a través de su gracia, el verdadero goce hará su aparición. La madre es un campo cuya Shakti o energía sexual liberada devora verdaderamente tu identidad separada, y mientras lo hace, sentirás los éxtasis divinos más elevados derramándose sobre tu cuerpo y tu aura. Esta no es la figura formal de la Pachamama,
sino la de los pechos cósmicos cargados, cuya leche celestial puede nutrir todos los aspectos más elevados de tu ser. Conforme vayamos explorando más en profundidad el Siddhi de la gracia, veremos cómo se las arregla este campo para penetrarlo todo en la creación. Una vez que ya sabes que Hermes, Cristo y Buda son en realidad tres aspectos de la misma Trinidad, también te darás cuenta de que estas tres líneas de enseñanza te aportan mucha claridad si las asocias y las recibes articuladamente. A través de Hermes y de los magos llegaron las enseñanzas de la alquimia y de la transmutación al mundo. Buda trajo con él las enseñanzas del karma y del renacimiento, y Cristo fue quien aportó las enseñanzas del perdón y de la reparación. Estas transmisiones han viajado durante siglos hasta llegar hoy a nosotros, tan distorsionadas y confusas que en poco se parecen a la simplicidad que caracterizaba la transmisión original. En las siguientes páginas vamos a reunir estas tres grandes corrientes de transmisión de la sabiduría, a explorar el tejido subyacente de los mundos sutiles y también los procesos que conforman el viaje evolucionario de la humanidad. El Corpus Christi, los 7 cuerpos sagrados de la humanidad. Ha habido muchos sistemas enfocados en la comprensión espiritual o en las ciencias ocultas, aquellas capas sutiles de la realidad que residen más allá de los 5 sentidos. El gran sistema oriental, concretamente el indio, nos deja miles de textos de visiones intuitivas basadas en la experiencia del contacto directo con los reinos superiores. Hacia el final del siglo XIX, la mayoría de aquellas experiencias comenzaron a ser accesibles para el mundo occidental, y entonces muchas nuevas corrientes de pensamiento confluyeron. Nacieron la teosofía y la antroposofía, y con ellas dio comienzo una nueva era de la ciencia espiritual. Todo eso ha confluido en lo que llamamos hoy Nueva Era, que es un espacio en el que caben ideas y linajes de Oriente y de Occidente, ya sean místicos o científicos, que se toparon y fusionaron. El actual es un tiempo emocionante, pero también un tiempo de confusión, ya que de toda esta olla cósmica surgirá una nueva gran síntesis. Una de las visiones inmutables del misticismo es la noción de los cuerpos sutiles del aura humana. Dependiendo del sistema que sigas, te encontrarás con 6 o 10 dimensiones sutiles mayores o planos que operan sobre los seres humanos. Estas capas áuricas observadas colectivamente se conocen como Corpus Christi o Cuerpo de Cristo. A continuación, se incluye una relación de las 7 capas principales del aura humana, así como sus propiedades fundamentales. Los 7 cuerpos sagrados de la humanidad. Primero, físico. Segundo, astral. Tercero, mental. Cuarto, causal. Quinto, búdico. Sexto, átmico. Séptimo, monádico. Primero, el cuerpo físico. El cuerpo físico es el fundamento de la encarnación. En el plano físico, la memoria colectiva de la humanidad se encuentra almacenada en el ADN. El objetivo final de la evolución humana es fundir el cuerpo físico completamente con el monádico, permitiendo de esta manera que el primero sea completamente asimilado por su verdadera esencia. Esto se corresponde con la novena iniciación, conocida como la glorificación, que es el objetivo de los párrafos finales de esta clave genética. El cuerpo físico tiene una sutil contraparte gemela conocida como cuerpo etérico, alrededor del cual se construye la ciencia de la verdadera sanación. Con el paso del tiempo, el cuerpo físico reflejará más acertadamente el estado de tu cuerpo astral y de sus emociones. Segundo, el cuerpo astral. El cuerpo astral es la capa del aura humana que recoge, almacena y transmite todas las emociones humanas y también los deseos, desde los más insignificantes hasta los más elevados. En el cuerpo astral, el placer y el dolor se reflejan como frecuencias vibratorias que dividen, efectivamente, el plano astral en reinos del infierno y los reinos celestiales. El cuerpo astral es más activo durante el sueño, cuando procesa los impulsos ávidos durante el día sirviéndose del mundo de los sueños.
Al tratarse de la capa contigua a la física y etérica, el cuerpo astral tiene un importante efecto sobre tu salud. Después de la muerte, el cuerpo astral confronta directamente la verdadera naturaleza de cada impulso emocional que hayas tenido mientras estabas vivo en tu cuerpo físico. Tercero, el cuerpo mental. El cuerpo mental existe en frecuencias superiores a las de las emociones y se construye sobre los procesos mentales diarios. El cuerpo mental del individuo está muy influido por el cuerpo mental colectivo de la humanidad, lo que tiende a empujar nuestros pensamientos en la dirección de los deseos insatisfechos del cuerpo astral. Cuando el pensamiento fluye hacia impulsos superiores, el cuerpo mental se va desenredando poco a poco del cuerpo astral, lo que trae como consecuencia la experimentación de una fuerza mayor. El cuerpo mental puede también ser utilizado por las bajas frecuencias para reprimir los impulsos naturales del cuerpo astral, lo que puede provocar problemas de salud a todos los niveles. Cuarto, el cuerpo causal. A veces denominado alma, el cuerpo causal se corresponde directamente con el cuerpo físico, pero a un nivel superior. Almacena toda la buena voluntad recogida por el alma humana como una firma de la memoria escrita con tinta de luz. Cuando este vehículo finalmente se sintoniza, constituye el nudo de almacenaje de todos los pensamientos, palabras y obras de la alta frecuencia que hemos activado durante nuestros muchos viajes a lo largo del gran periplo de la encarnación. Tras la muerte, los cuerpos más bajos se desintegran y solamente lo que es refinado y puro se decanta y queda retenido en el cuerpo causal. El cuerpo causal responde a las visiones superiores y a los arquetipos que están más allá del lenguaje, pero que se pueden conducir hacia los tres planos inferiores por transmisión directa. Cuando tu cuerpo causal desarrolla más lucidez, los cuerpos superiores podrán sentirse de él como medio para dirigir frecuencias cada vez más elevadas hacia los tres cuerpos inferiores. En este sentido, el cuerpo causal es el puente entre los planos superiores e inferiores. Quinto, el cuerpo búdico. El cuerpo búdico es la octava superior del cuerpo astral. Como tal, revela la pura verdad de que la humanidad y todos los planos de la Tierra son en realidad un solo organismo. Una vez que tu despertar se haya anclado plenamente en tu cuerpo búdico, el cuerpo causal se disolverá y lo que entendemos normalmente por reencarnación dejará de ser un trámite necesario en el futuro. A través del cuerpo búdico, los seres humanos tienen acceso al campo del amor universal y a los más elevados éxtasis asociados con la iluminación. Representa el tercer reino femenino de la Sagrada Trinidad, la acción divina. Sexto, el cuerpo átmico. En una octava superior a la del cuerpo mental, el cuerpo átmico permite a los humanos acceder a evoluciones superiores más allá del proceso físico de la encarnación, mientras que el cuerpo búdico retiene su conexión con la humanidad valiéndose de la compasión. El cuerpo átmico trae comprensión al campo cósmico de la conciencia crística, mezclando directamente tu conocimiento con la mente y el corazón divinos, el segundo aspecto de la Trinidad Sagrada. A través del cuerpo átmico se hace posible la entrada de las corrientes de los grandes avatares en el mundo. También es el reino de los siddhis, las grandes manifestaciones milagrosas de la divinidad. Séptimo, el cuerpo monádico. Apenas puede considerarse un cuerpo en el sentido clásico del término, pero el monádico es la esencia primigenia desenfrenada de la divina conciencia en sí misma. Entra en el mundo de la forma a través del cuerpo causal, el vehículo que da la orden de entrada en los mundos inferiores y que se corresponde con el primer aspecto de la Sagrada Trinidad, la voluntad divina. El cuerpo monádico está presente en cada átomo, en todos los planos, hasta llegar al físico. Sin embargo, hasta que no haya comenzado el despertar del cuerpo átmico, el monádico no podrá expresarse totalmente. Cuando finalmente lo haga, condensará en sí el cuerpo átmico y todos los demás con él, revelando la verdadera esencia divina como la conciencia que hay más allá de lo comprensible.
En este estadio, cada uno de los tres cuerpos inferiores, físico, astral y mental, será absorbido por su contraparte en las altas frecuencias, esto es, el cuerpo causal, búdico y átmico respectivamente, revelando así la verdadera naturaleza mística de la Trinidad, donde tres son uno. Karma y reencarnación. El par programado de la 22ª clave genética es la 47ª clave genética, y hay mucho que podemos aprender de esta conexión. La 47ª clave genética tiene que ver con el almacenaje de karma en el ADN humano. Ya hemos visto cómo el océano acásico graba todos los aspectos sirviéndose de los 7 cuerpos sutiles y cómo el almacenaje físico se realiza en el ADN. Es aquí, en el código genético humano, donde se puede encontrar la herida del mundo. El sufrimiento combinado con los pensamientos negativos, los actos y las palabras de cada ser humano desde el principio de los tiempos son heridas grabadas en tu cuerpo, en el ADN no codificado, también llamado ADN basura. Dependiendo de la impronta genética única de tu vehículo, algunos aspectos del karma colectivo humano destacan especialmente en tu ADN y conforman tu karma personal, el guión esencial del proceso de tu vida. Todo este almacenaje genético tiene lugar a través de la 47ª clave genética. La 22ª clave genética, por otro lado, tiene que ver con aquellos aspectos de nuestros vehículos sutiles que sobreviven a la muerte. Es vital, llegados a este punto, darse cuenta de que los cuerpos sutiles superiores, que como ya hemos dicho han sobrevivido a la encarnación, son también aspectos del mismo océano acásico. Son una suerte de pizarras de memoria que se superponen unas a otras a niveles de frecuencia cada vez más elevados. En los niveles superiores, todas las capas se disuelven para revelar un único campo de conciencia. Esta es la razón por la que la reencarnación es solo una verdad relativa al cuerpo en el que se ha localizado la conciencia. Con esta comprensión básica podemos comenzar a entender una de las grandes claves del sufrimiento humano: la incapacidad de tomar la responsabilidad por nuestros propios pensamientos, sentimientos y acciones. La vida nos da justo la impronta que podemos manejar, y si nos infamamos a nosotros mismos o a otros, lo que haremos será incrementar nuestro propio sufrimiento a largo plazo. El bardo. Existen muchas enseñanzas de culturas antiguas que se refieren a los estados de conciencias posteriores a la muerte. Estos estados reciben a veces el nombre de bardo. Solo cuando combinamos las enseñanzas de Cristo con las de Buda, este proceso se vuelve claro y simple. En el momento de la muerte, los diversos cuerpos se separan. El cuerpo físico obviamente regresa a la tierra, pero tus cuerpos astral y mental, que contienen todos los sentimientos y pensamientos de tu vida actual, comienzan un proceso alquímico de separación y refinamiento. Los patrones de baja frecuencia negativa se descartan, mientras que las frecuencias superiores se retienen y se elevan al cuerpo causal. Ya que has dejado de ser un cuerpo físico, las emociones en el bardo tras la muerte son experiencias más intensas de lo que podemos imaginar. De hecho, las emociones y pensamientos asumen una vida propia, apareciendo como entidades angélicas o demoníacas, cuyas frecuencias pueden causar intensa agonía o terror o intensa alegría y éxtasis. El proceso en el bardo es la pura redención, en la que los aspectos sutiles de tu ser se encuentran con las consecuencias de tus acciones, pensamientos y sentimientos cuando todavía experimentabas el mundo de la forma. Cada aspecto de tu conciencia de la sombra ha de ser purgada y limpiada. La intuición humana recuerda lo suficiente de ese proceso como para haberlo integrado en diversos sistemas de creencias culturales y religiosas. Sin embargo, una buena parte de las creencias humanas se equivocan y confunden los conceptos de retribución y redención. En la conciencia de la sombra, los humanos no ven cómo opera la gracia a través de las enseñanzas de Cristo sobre el perdón. Podemos incluso expiar nuestros pecados tras la muerte, pero solo para poder recibir a cambio una pizarra limpia, antes de que nuestro cuerpo causal regrese una vez más. Dado que no hay definido un tiempo lineal
Puede parecernos eterno el infierno de la misma manera que nos puede parecer eterna la vivencia del cielo. La 22ª clave genética, por lo tanto, permite que tu cuerpo causal se vuelva más claro y brillante de encarnación en encarnación, conforme vas aprendiendo más de tu propio sufrimiento, tanto en el mundo de la forma como fuera de él. En el nivel de la frecuencia de la sombra, este proceso te enseña a aceptar tu ración de karma grupal y te ofrece la oportunidad de transmutarla. Es la conciencia de Cristo que se alberga en el interior de todos y de cada uno de los seres humanos. Somos perdonados una y otra vez, y cuando más profundamente aceptamos esta gracia, más poderoso se vuelve el impulso divino cuando estamos encarnados en la forma. Finalmente, nuestro cuerpo causal se vuelve tan resplandeciente que la conciencia superior impregna los cuerpos inferiores, mental, astral y físico, y comienza a impactarlos de una manera muy poderosa. Nuestros pensamientos se voltean más hacia Dios. Nuestras emociones y deseos se convierten en sacrificios por una causa más elevada. Y finalmente, hasta nuestro cuerpo físico se torna más radiante conforme las diferentes pizarras dispuestas en capas se van volviendo más transparentes. Karma instantáneo. A la luz de lo anterior, el karma se podría entender de un modo nuevo y más hermoso que el actual. El karma individual no viaja más allá de la línea del tiempo y es obvio que la humanidad como colectivo pasa a hacerse cargo de él. Cada acto negativo se recuerda en los futuros procesos del bardo y se estampa en el ADN colectivo de la humanidad, donde finalmente podrá ser corregido. Nuestro karma a este nivel es karma compartido, ya que la humanidad es una entidad en sí misma, un todo. Contrariamente a ciertas creencias populares, las condiciones de tu vida física actual no son el reflejo de tus acciones en encarnaciones pasadas. El nivel de transparencia de tu cuerpo causal atrae el tipo de ambiente que necesita para tu encarnación en aras de llevar en adelante su propia evolución, tanto si esas condiciones o ambiente de encarnación se juzgan como buenas o como malas. En los niveles de transparencia superiores, el cuerpo causal tomará para sí sufrimientos mayores, porque los vehículos son capaces de mostrar una mayor compasión. Este proceso evolutivo de la encarnación sigue una secuencia arquetípica conocida como las 9 iniciaciones, que exploraremos al final de esta clave genética. Incluso aunque el karma se haya purificado durante el estado posterior a la muerte, todavía se podrá manifestar durante una vida. La ley de la causa y el efecto sustenta todo en el plano material. Sin embargo, el plano material es extremadamente denso, lo que significa que no siempre vemos el resultado de nuestras buenas o malas acciones, pensamientos o palabras ipso facto. Actualmente estamos viviendo el mundo final de una gran época, y en este tipo de etapas las leyes naturales tienden con frecuencia a torcerse. La consecuencia general colectiva de la humanidad se ha estado acumulando durante milenios en el océano Acásico y por ello ha programado también el modo en que ese océano funciona. Pero dado que nuestra conciencia evoluciona ahora más rápidamente, el tiempo de respuesta de la ley de la memoria divina se está también alterando. Es decir, el karma es mucho más veloz. Pronto alcanzaremos un punto de evolución en el que la redención se manifestará incluso en el plano físico. Es la época que está llegando, el tiempo de la curación de la sagrada herida causante del sufrimiento humano. Este último punto debería darnos a todos que pensar en relación al tipo de emociones y pensamientos que estamos manejando. Pronto ninguno de nosotros será capaz de esconder la verdad de sus actos o sentimientos. En un futuro no muy distante, la 22ª sombra creará casi instantáneamente karma allá donde alguno se comporte deshonestamente, lo que cambiará completamente el modo en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. La justicia divina es una ley universal. Sin embargo, los seres humanos que funcionan en las bajas frecuencias malinterpretan muy a menudo esta bellísima ley, reduciéndola a términos de retribución o venganza. Debido a la gracia, la evolución no puede viajar hacia atrás en el tiempo y no es posible que la forma involucione.
Todo es cuestión de cómo están de finamente sintonizadas las hebras de tu ADN. Si las sintonizas con la frecuencia inferior, no solo vas a impedirte el disfrute de experiencias gozosas, sino que además añadirás aún más peso al karma humano alojado en el ADN colectivo ancestral. En este sentido, todos los seres humanos han sido bendecidos con el don del libre albedrío para que puedan experimentar las consecuencias de sus propias acciones. Pero es necesario entender aquí que no aprendemos a través del castigo y del premio, como muchas religiones nos hacen creer. Aprendemos a través de la alegría y la satisfacción que nos llega de la mano del maravilloso don de la misericordia, el don de la clave 22. Naturaleza represiva, adecuada. La 22ª sombra en su fase represiva da origen a una personalidad de carácter falso. Este tipo de gente puede aparentar ser muy equilibrada, calmada y correcta vista desde afuera. Pueden parecer incluso dotados de grandes habilidades sociales, sin embargo, sus emociones hierven. Suelen esconder intensos deseos sexuales y fomentar el odio y los resentimientos. Un arquetipo bien representativo es la época victoriana en Gran Bretaña. En las apariencias, la cultura general estaba marcada por la educación y el control, mientras que de hecho todo aquello ocultaba un inframundo de pasiones sexuales y agresiones reprimidas. Todas las sombras reprimidas están enraizadas en el miedo más hondo. El miedo de la 22ª sombra es el miedo a perder el control. Deberíamos recordar que ninguna sombra es mala en sí misma. El problema es el modo en que nos manejamos con ella. Si tienes tu naturaleza reprimida, la puedes usar positivamente para transformar la negatividad interior en vez de dejar que la olla a presión estalle por exceso de cocción. Sin embargo, si no hay ni rastro de virtud en este tipo de personas, esta sombra albergará tras de sí las naturalezas humanas más violentas y explosivas. Naturaleza reactiva, inadecuada. La versión reactiva de la 22ª sombra se manifiesta a través de comportamientos inapropiados y antisociales. Las personas que la muestran no pueden controlar sus reacciones emocionales y suelen llevar vidas de mala reputación, con altos niveles de pasión donde todo va manga por hombro. Sus comportamientos son destructivos y en general enfocados en destruir a otros, al menos inicialmente. Incluso en esta sombra, el arquetipo tiene tal poder creativo que, bien canalizado, da lugar a excelentes muestras musicales o artísticas, pero estos creadores muestran incapacidad para manejar sus propias pasiones o tratar a los demás con respeto habitualmente, lo que propicia que lleven una vida privada miserable. De lo dicho anteriormente se deduce que estas personas son incapaces de escuchar, ya sea a otros, ya sea a sí mismos. El don de la 22ª clave genética, la misericordia, la crema de la bondad humana. El 22º don es la misericordia, una cualidad tan rara como hermosa, que tiene un profundo efecto en todos aquellos a los que toca. La misericordia implica que en cualquier cosa que hagas en la vida, siempre tomarás en consideración los sentimientos ajenos. Es uno de los grandes dones sociales y si es parte de tu perfil genético, entonces toda vida va a girar sobre la necesidad de impactar las emociones de las personas de modo positivo. Incluso si este don no es un aspecto primario de tu perfil, aún así tiene la capacidad de transformar tu vida completamente y también la vida de los que te encuentres. El 22º don no tiene que ver con agitar los sentimientos de las personas, sino con tocar sus corazones y hasta sus almas. La misericordia significa que actúas con gracia y consideración en todo lo que haces. Tal y como ocurría con su sombra, el 22º don es muy poderoso en cuanto al impacto que tiene sobre otros. Así como la sombra podía dejar al otro profundamente perturbado y degradado, el don de la misericordia tiene la enorme capacidad de ayudar a otros, dejándolos libres de la carga emocional negativa más pesada. Hay una gran amabilidad en el núcleo de este don, que puede elevar a otros más allá de su conciencia normal, a estados de amor, lágrimas o risas.
Por esta razón, muchas personas conectadas con este don asumen roles artísticos, musicales o vocales en su vida, a través de los cuales pueden influir sobre los demás debido a su gracia natural para socializar. Vimos en la sombra que la gente no tenía tino en lo que decía o hacía, ya que estaba conectada con el bajo nivel de frecuencia. Sin embargo, en el nivel del don, se amplía la visión y se comienza a ver que todo está interconectado. Personas, animales, cosas. Uno se da cuenta de que todos somos seres que escuchan e inherentemente sabes que si tú infliges una injusticia a otro, volverá a ti, lo que significa que otras personas se sientan bien comprendidas y escuchadas gracias a la encarnación de este don. Esta consecuencia honda del karma significa una gran oportunidad a la hora de realizar en esta vida tu servicio en lo referente a las relaciones y las emociones. En el nivel de frecuencia del 22 don, aprendes a templar tus propias emociones, liberándolas de modo seguro, sin faltar al respeto a otros ni a ti mismo. Con el don de la misericordia comienzas a dispersar tu propio karma y el que acarreas en tu ADN ancestral. Es una gran tarea y significa que incluso cuando tus relaciones puedan ser muy desafiantes, siempre mantendrás la frecuencia del respeto en tu entorno. El 22 don también se asegura de que equilibres el respeto por los otros con una buena dosis de respeto por ti mismo, de modo que no pases a ser la víctima de las emociones de otros. Este equilibrio delicado entre el servicio y el amor por uno mismo te caracterizará como el tipo de persona que comprende bien el poder emocional del sufrimiento. Gracias a esto, otros van a buscar en ti guía y autoridad. El don de la misericordia podría también llamarse el don del alma. Es la habilidad de vivir la vida a tope, sin cargar con sentimientos a la espalda, mientras que al mismo tiempo se tiene un gran respeto por los sentimientos de los otros. Si tienes suficiente suerte como para toparte con las más altas cualidades del 22 don, entonces tu vida se va a llenar de arte, música, romance, relaciones profundas y encanto. Pero sobre todo, este es el don de vivir la vida desde un lugar de amor insondable, desde el alma. La secuencia de Venus, una transmisión directa de la misericordia. Durante el verano del 2004, mientras sucedía un tránsito extraño del planeta Venus por delante del Sol, llegó un hondo conocimiento al mundo llamado secuencia de Venus. Este conocimiento usa las 64 claves genéticas en combinación con tus datos astrológicos para señalar los patrones exactos del karma que un individuo trae durante su encarnación. La secuencia de Venus revela el karma como una secuencia que se desarrolla a lo largo de una vida. La habilidad para aceptar este karma con misericordia determina la rapidez y la facilidad con la que vayas a ser capaz de trascender tu sufrimiento. Mientras la secuencia de tu propio karma se desarrolla y se transmuta, se van a revelar también las altas frecuencias que te permitirán expandir tu conciencia y que atañen a los estados superiores. La secuencia de Venus es la gran ciencia de sufrimiento humano, que nos muestra precisamente cómo cada ser humano comparte karma en el mundo, la herida sagrada con la que ha sido genéticamente marcado desde el momento de su concepción. Conforme vayamos desbrozando nuestra secuencia de Venus, descubriremos un camino interior de despertar que está más allá del sufrimiento y que culmina en nuestra necesidad de abrazar una de las 6 heridas humanas esenciales. Las 6 heridas esenciales de la humanidad. Primera, represión. Segunda, negación. Tercera, vergüenza. Cuarta, rechazo. Quinta, culpa. Sexta, separación. Estos 6 patrones se encuentran bajo una única secuencia en tu ADN. Una vez que por fin tienes acceso a tu propia secuencia, puedes comprender el guión básico de tu propio proceso vital en lo que respecta a tus relaciones, que es donde se representa tu karma. La herida misma está ligada directamente a los 3 cuerpos más bajos, físico, emocional y mental. A través de una comprensión mental clara y de un proceso emocional suave de autoperdón,
Los modelos que causan a los seres humanos tanto dolor se convierten en guías hacia la liberación a través de los tres cuerpos superiores. Se trata de un proceso de evolución, el descrito en profundidad en la 55ª clave genética, combinado con un proceso de involución, donde las más altas frecuencias de nuestro ADN se activan gracias al toque de la misericordia. Sin embargo, la primera enseñanza de la secuencia de Venus se refiere a mostrarnos frente a otro ser humano con el que entramos en relación para que podamos tomar la responsabilidad por nuestros propios sentimientos en vez de proyectarlos sobre él. Esta habilidad es la propia esencia del don de la misericordia, que está preparando a la humanidad para hacer un gran salto hacia la libertad, el 55º don. El Siddhi de la 22ª clave genética. La gracia. Los 7 sellos sagrados y el apocalipsis biológico. En el sagrado libro de las revelaciones, el divino San Juan anotó su famosa descripción del apocalipsis, también llamado Día del Juicio Final, donde todo el karma del mundo sería finalmente redimido y todo el sufrimiento humano llegaría a su fin. A pesar de los siglos de confusión en que nos han mantenido las religiones, la revelación de San Juan contiene algunos de los secretos iniciáticos mayores jamás escritos. Una de esas enseñanzas secretas se conoce con el nombre de los 7 sellos sagrados. De un modo alegórico, San Juan describe el proceso o secuencia de apertura de cada uno de esos 7 sellos por un ángel y el consiguiente desarrollo de los 7 estados apocalípticos. Cuando se abra el último sello, el demonio será conquistado definitivamente y la humanidad ascenderá a un plano superior. Al descifrar esta alegoría podemos ver que cada uno de los 7 sellos y su ángel correspondiente representan un agente de la gracia, una fuerza espiritual envolvente o Siddhi que desciende desde los planos más altos y que afecta directamente al ADN humano. El apocalipsis es, en realidad, un fenómeno biológico, un día de juicio final en nuestros genes, mientras que una nueva especie de ser humano se prepara para nacer. En la matriz de las 64 claves genéticas hay 6 de ellas que reflejan directamente este poder envolvente de la gracia, ya que la séptima, el 22º Siddhi, es la gracia misma. Los 7 sellos sagrados y sus respectivos Siddhis. El primer sello, voluntad divina, 40º Siddhi. El segundo sello, omnisciencia, 17º Siddhi. El tercer sello, amor universal, 25º Siddhi. El cuarto sello, epifanía, 43º Siddhi. El quinto sello, perdón, 4º Siddhi. El sexto sello, verdad, 63º Siddhi. El séptimo sello, gracia, 22º Siddhi. El 22º Siddhi, la gracia, siempre trabaja a través del campo de los 6 Siddhis o atributos divinos. Así es como podemos ver que cada uno de los sagrados sellos es un código divino, enviado desde las más altas frecuencias para sanar un aspecto específico de la herida sagrada, de la herida original. Igual que hay 6 aspectos para la herida sagrada, también hay 6 aspectos divinos responsables de la sanación de aquella herida. Este proceso tiene lugar tanto en el plano individual como en el colectivo, tal y como se describe más adelante. La apertura del primer sello, la voluntad divina. El primer sello se abre con el Siddhi de la voluntad divina, que sana a los seres humanos de la represión. La represión es la herida primaria de la humanidad, ya que se refiere justo al almacenaje del karma en el ADN físico. Gracias a las capas y capas de karma que se amontonan en tu ADN, los cuerpos sutiles superiores se han oscurecido en detrimento de tu despertar. El karma es una profunda tensión física que se expresa como miedo y que habita cada célula de tu cuerpo. El karma solamente podrá ser transmutado a través de la gracia del 40º Siddhi.
El 40º sí representa la voluntad divina, la única fuerza suficientemente poderosa capaz de transformar todas las capas de tensión. Voluntad divina significa, en realidad, relajación total. Así que cuando este sello se abra paso a través de la humanidad, el cuerpo físico descansará finalmente en total relajación. Mientras se vaya relajando progresivamente en estados cada vez más intensos, los cuerpos superiores comenzarán a expresarse por completo, hasta que al final tu cuerpo no sea otra cosa que un instrumento completamente sosegado en manos de la voluntad divina. Este sello, al estar relacionado con la liberación de la tensión central del cuerpo físico, significaría a un nivel colectivo la erradicación de la enfermedad de nuestro planeta. La apertura del segundo sello, omnisciencia. El segundo sello se abre con el 17º Siddhi, la omnisciencia, y su marca es la herida de la negación. Negación es la expresión externa del miedo en forma de rabia y agresividad. Si tu herida básica es la negación, entonces serás incapaz de ver o de tomar responsabilidad por tu comportamiento. Cuanto más te intenten mostrar tu negación, más poderosa se volverá. Podemos ver diversas expresiones de esta herida en la humanidad en casos de fundamentalismo, violencia o sexualidad. La única fuerza capaz de romper con la negación es la omnisciencia, aquello que sucede a veces solo por unas décimas de segundo, cuando tu visión se abre y tus cuerpos más elevados miran literalmente a través de tus cuerpos astral y mental. Esta noción de ser autoobservado por se recibe como un shock en el vehículo humano, que normalmente experimenta un renacimiento completo y permanente después de un evento de este tipo. Una vez que has podido ver tu negación, ya no será negación nunca más. Gracias a la apertura del segundo sello, suceden las conversiones repentinas o comienzan a escucharse las llamadas de los más altos. A nivel colectivo, este sello traerá una gran sanación a la sexualidad humana y también la extinción de la violencia. La apertura del tercer sello, amor universal. El tercer sello se abre a través del 25º Siddhi, el amor universal. Esta es una de las formas más invasivas de la gracia divina, y conforme se vaya afincando entre los seres humanos, pondrá en marcha una gran oleada de liberación. Esta oleada se irá contagiando de persona a persona, como si se tratase de una forma vírica positiva. Este sello sana la herida humana de la vergüenza. La vergüenza emerge como un sentimiento agudo de falta de merecimiento. El mundo de la jerarquía y de la competitividad está basado en este sentimiento profundo de vergüenza. Cuando el sí del amor universal vaya descendiendo sobre la humanidad, la urgencia por escapar de nuestra propia vergüenza a través de vías como el egoísmo o la avaricia dará paso a sentimientos de alegría y de amor por uno mismo. En este amor por uno mismo, el que nos conduce al altruismo y a la filantropía en vez de la competición. La vergüenza está obsesionada por esconder, mientras que el amor universal lo que hace es mostrar. Te escondas donde te escondas, que el amor también está allí. A través de la apertura de este tercer sello se comienza a gozar de la vida por lo que es, en vez de estar siempre imaginando algún tiempo futuro en el que alcanzar el ideal. Cuando la humanidad experimente esta apertura, será un salto cuántico en lo que se refiere al uso del dinero y será el fin de la avaricia humana. La apertura del cuarto sello, Epifanía. El cuarto sello se abre con el 43º Siddhi, la Epifanía, y lo simboliza el descendimiento de la paloma de la paz. La Epifanía sana la herida del rechazo, la herida que mantiene a los humanos incapaces de abrir sus corazones completamente los unos a los otros. La Epifanía es, en realidad, una experiencia increíble en la que los tres cuerpos superiores, simbolizados por regalos de los tres Reyes Magos en la Epifanía cristiana, estallan en el interior del cuerpo utilizando los tres cuerpos inferiores, lo que provoca una apertura del corazón desde el interior. Conforme se abra este sello,
la mayoría de las barreras levantadas por los humanos comenzarán a caer. Las barreras políticas, los países, las fronteras, los ejércitos y todos aquellos aspectos que se hayan creado para protegernos y defendernos los unos de los otros. A nivel individual, el cuarto sello abre el potencial para llevar una vida romántica en lo que no tienes nada que esconder ante los demás y en la que puedes ofrecer tu corazón abierto por delante. Una vez que los seres humanos superan el miedo al rechazo externo, se convierten en puros agentes de la gracia por medio de su amigabilidad, apertura de corazón y honestidad. A nivel colectivo, este sello abre el corazón de la humanidad y lo manifiesta en forma de amabilidad. Este CD traerá con él el final de la pobreza en el mundo. La apertura del quinto sello. Perdón. El quinto sello se abre a través del cuarto CD, el perdón. Es uno de los grandes CDs del mismo nivel que el CD de la gracia y como aquel tiene un propósito especial: trabajar hacia atrás en el tiempo a través del ADN colectivo de la humanidad, liberando los muchos bloqueos kármicos que plagan todos los diferentes linajes genéticos. El quinto sello está especialmente enfocado en sanar los patrones inconscientes de culpa sobre los que se ha construido el karma. La culpa es un tipo de deuda kármica que existe entre una persona y otra, o entre una raza y otra. Conforme el poder del perdón se vaya abriendo camino en el genoma humano, la mayoría de las maldiciones ancestrales serán finalmente conjuradas. Este sello en particular tiene la capacidad de crear paz en el mundo, dado que actúa sobre individuos y naciones que se perdonan los unos a los otros las deudas que habían contraído. La gracia que llega de la mano del perdón goza de un poder sin precedentes y trae consigo el sentido de la verdadera justicia de regreso a la humanidad. El perdón es una manifestación del quinto cuerpo, el cuerpo búdico que quema el karma de nuestro ADN. A nivel colectivo, la liberación de todo este karma del mundo traerá como consecuencia el final de las contiendas. La apertura del sexto sello. Verdad. Al tratarse del estadio final de la secuencia, el séptimo es la gloria de la Revol. El sexto sello hace entrega de la copa de la gracia mientras que sana la herida primordial de la humanidad, la separación. Como las realidades superiores de nuestra naturaleza permanecen ocultas para la mayoría de nosotros, nos sentimos lejos de la divinidad la mayor parte de nuestras vidas. Gracias a esa sensación de separación tan intensa, estamos siempre buscando en el mundo exterior nuestras satisfacciones. Curiosamente, en esa misma búsqueda, nos perdemos la oportunidad de experimentar nuestra propia naturaleza, que se encuentra alojada en las profundidades de nuestro sufrimiento. La apertura del sexto sello se hace posible gracias al 63º CD, la verdad. La verdad es algo con lo que tú te haces uno, no es algo que encuentres más allá, afuera. A través de la apertura de este sello, cada individuo podrá conocer su verdadera naturaleza como un aspecto fractal de una vasta conciencia. La verdad absoluta es un fenómeno colectivo que un día podrá incorporarse por completo a la humanidad, y eso será cuando la humanidad entera se reconozca espontáneamente a sí misma como un organismo único y divino. Solo entonces, en ese maravilloso momento, toda la búsqueda y los esfuerzos humanos llegarán a su fin. Y así, el 63º CD, a través de la realización y la encarnación expansiva, conseguirá finalmente traer un final aplastante a la mayor de las maldiciones humanas, la indiferencia. La apertura del séptimo sello. Gracia. En el libro de las Revelaciones, la apertura del séptimo sello viene acompañada de capas y capas de ricas imágenes apocalípticas, a no ser que estés versado en el simbolismo alquímico, que será muy difícil penetrar en el verdadero significado de esta maravillosa y profética transmisión. Hay además una línea de demarcación entre la apertura de los 6 primeros sellos y la apertura del séptimo sello.
El séptimo sello incluye 7 ángeles y 7 trompetas que tocarán en el juicio final de la humanidad. El séptimo sello es el espíritu de la gracia per se, representado por el 22º Siddhi, y desciende solo después de una grandísima transformación. Es como el arco iris que aparece tras una gran tormenta, trayendo consigo una transfiguración completa, representada por el 43º Siddhi. A nivel individual, los 7 sellos representan la total asimilación de las primeras 6 capas del aura humana en el cuerpo monádico, la esencia primordial. En ese nivel, incluido el flujo de las revelaciones y las altas frecuencias del cuerpo átmico que han de rendirse ante el vacío de lo que los místicos suelen llamar el séptimo cielo. En el libro del Génesis se dice que Dios descansó el séptimo día de la creación, y este patrón séptuple se ha reflejado en muchas otras tradiciones culturales. En el sistema hindú, cuando se abre el séptimo chakra, conocido como Sahasrara, la esencia divina se puede reunir por fin con el plano material. San Juan describe ese evento como la llegada de un nuevo cielo y una nueva tierra. Mientras que el séptimo plano monádico absorbe los últimos vestigios de nuestra separación, cada plano inferior y sus frecuencias se van desintegrando para volver a ser absorbidos como la verdadera esencia monádica. Este es el significado del sonido de las 7 trompetas, que representa los 7 niveles de frecuencia del aura humana. A nivel colectivo, la apertura del séptimo sello se refiere al advenimiento de los últimos momentos de esta etapa de la humanidad y el retorno de la raza humana a su estado edénico original. Esta es la gran orquesta de trompetas que anuncian la redención de todos los seres. El significado de la iniciación espiritual. El último aspecto de la transmisión que nos llega a través de la 22ª clave genética continúa en la historia del alma humana individual. Todas las historias humanas promulgan el mismo proceso mítico o el mismo guión, más allá del infinito número de promesas diversas y únicas coexistentes. Mientras que nuestro proceso de reencarnación se recicla en nuevas y diferentes formas, cada una activando diferentes inferencias del ADN humano en cada vida individual, nuestra gran historia transgeneracional se va profundizando. Como sucede en todo gran drama, estamos tejiendo un tapiz multidimensional de diferentes colores, tonos y matices en la rica fábrica de la experiencia. Sin embargo, a través de cada vida o encarnación, una cuestión permanece inalterable y regresa una y otra vez: la cuestión de nuestro sufrimiento. Lo que marca los diferentes estadios de la trayectoria a lo largo del tiempo y del espacio es justamente nuestra relación cambiante con esta cuestión. Hay 9 puntos de referencia mayores en el camino, conocidos con los 9 portales de iniciación planetaria. La iniciación espiritual puede significar cosas muy diferentes para según qué persona. La palabra iniciación en sí misma conjura todo tipo de rituales místicos de los que hayas podido oír hablar. Es cierto que la iniciación se ve como un rito de transición en las sociedades tribales, particularmente en el caso de los hombres jóvenes, los cuales han de pasar ciertas pruebas en el umbral de una determinada edad o antes de entrar en la edad adulta. Otras enseñanzas antiguas o sociedades tienen sistemas de iniciación que se presentan como rituales elaborados, los cuales se llevan a cabo en momentos concretos de la vida del aspirante. Sin embargo, lo cierto es que la iniciación espiritual es un proceso orgánico y natural que sucede a todos los seres humanos en algún momento de sus vidas. En esencia, la iniciación se refiere al despliegue de los diferentes estadios que se dan naturalmente en cualquier despertar espiritual. Es decir, la iniciación te sucede no importa a lo que te dediques en la vida, y una vez que has comenzado seriamente, es decir, cuando has pasado por tu primera iniciación, se trata de un proceso irreversible e inevitable. Los 9 portales de iniciación planetaria. Los 9 portales de iniciación planetaria son una síntesis de los retos de iniciación de muchas culturas y linajes diferentes.
A continuación podrás ver la lista de los 9 estados y seguidamente una breve introducción a cada uno de ellos. Primero, nacimiento. Segundo, bautismo. Tercero, confirmación. Cuarto, matrimonio. Quinto, anunciación. Sexto, comunión. Séptimo, ordenación. Octavo, santificación. Noveno, glorificación. La primera iniciación, nacimiento. La primera iniciación marca el comienzo de tu camino hacia la trascendencia final y la iluminación. Esta iniciación puede acaecer en poco o ningún reconocimiento consciente de que algo haya sucedido. En la vida de cada alma llega el momento en que tiene que ir más allá del programa básico del mamífero enfocado en la supervivencia. La primera fase para pasar este umbral tiene que ver con el desarrollo del cuerpo mental. Al comienzo de la evolución te sientes simplemente sobrecargado por los deseos naturales del cuerpo astral, todavía centro de atención de todo tu ser, que sobre todo está interesado en la supervivencia. Una vez que se ha entrenado suficientemente en técnicas de supervivencia, llega el momento de interesarse solo en el placer. Así las vidas se convierten en una persecución del placer en todas sus formas y maneras. El alma está intentando buscar la forma de definir qué son el placer y la alegría y cómo pueden quitarse. A pesar de los destellos fugaces de felicidad, el alma cae en la cuenta de que la verdadera realización no va a llegar a través de los sentidos ni de las recompensas externas, y entonces vuelve su mirada hacia el verdadero meollo de la cuestión, el sufrimiento en sí mismo. Al mirar en la naturaleza del sufrimiento, el cuerpo mental puede inicialmente separarse del cuerpo astral, lo que significa que por primera vez en la vida, el alma toma en consideración su propia naturaleza. Este giro hacia el interior marca el momento de un cambio enorme en la vida de un alma, ya que al mirar en su propia naturaleza, se puede abrir a la consideración de los sentimientos y pensamientos de las otras personas. En un sentido profundo, la primera iniciación es el nacimiento del concepto de servicio, en el más amplio sentido del término, que está más allá del egoísmo. Este nacimiento está cargado y marcado por la habilidad y el tesón de un individuo para aceptar la responsabilidad por sus actos. Es el nacimiento de la verdadera moralidad, no en el sentido de adherirse a un código de leyes o reglas establecidas por sociedades o religiones, sino al espíritu humano natural, que es ayuda e inocencia. Después de la primera iniciación, el alma se da cuenta de que se obtiene más satisfacción en el dar que en el tomar, y este principio recién descubierto se convierte en la base de una vida de nivel superior. En el mundo que nos rodea hay mucha gente que ya ha pasado su primera iniciación. No hay un corpus de creencias o una misión común que los una a todos, excepto su deseo de dejar el mundo convertido en un lugar mejor para las próximas generaciones. Puede que sean espirituales, ateos, obstinados o incluso dogmáticos, pero no pueden ser indiferentes a su propio sufrimiento ni al de los demás, lo que los convierte en seres poderosos y preciosos. La segunda iniciación, el bautismo. La segunda iniciación es muy diferente a la primera. La primera iniciación es una acumulación de bondad básica, humana, durante un largo periodo de tiempo. La segunda iniciación, el bautismo, llega por sorpresa. En la segunda iniciación, el Espíritu de la Gracia desciende sobre las capas o los cuerpos de la forma y les otorga un momento de elevado contacto con el recipiente. El bautismo es una inmersión repentina en las frecuencias más elevadas de tus propios vehículos superiores y, como tal, llega siempre en forma de shock. Como todo shock, cuesta un tiempo entender qué ha estado sucediendo dentro de uno mismo. La duración de la experiencia varía mucho de una persona a otra y conforme las más altas frecuencias descienden, los cuerpos inferiores se quedan con la tarea de recalibrar y reajustar el influjo de las nuevas frecuencias.
Durante este periodo de reajuste pueden suceder muchas cosas en un individuo. El marco mental preexistente intentará situar la experiencia dentro del viejo paradigma o en otro reconocible por la sociedad. Muchas personas experimentan la segunda iniciación como la llamada a entrar en una de las grandes religiones. Algunas continúan lidiando con su experiencia y pueden incluso llegar a sufrir crisis mentales o nerviosas. Otra persona común es una depresión prolongada, unida al deseo de regresar al estado de las altas frecuencias. Hay también quien llega a negar la experiencia e intenta olvidarla a cualquier precio. El bautismo como tal puede ser un reto extremo, ya que te coloca al margen del resto de la sociedad en algún sentido, y puede vivirse como una especie de purgatorio, ya que una vez que has probado el sabor de la vida superior, no podrás olvidarlo fácilmente. Si eres capaz de manejarte con las frecuencias de los cuerpos superiores e incorporar la experiencia de tu vida limpiamente, la gracia te volverá a visitar periódicamente y te bautizará con las altas frecuencias del cuerpo causal. La segunda iniciación es un bautismo continuado en la realidad más elevada, y cuanto más de buen grado digieras la experiencia, de más energía dispondrás para ti. Necesitamos recordar que los cuerpos situados por encima del cuerpo causal son lo que consideramos el ser superior. Ellos saben exactamente cómo y cuándo permitir que las altas frecuencias lleguen a los vehículos de más abajo. El periodo tras la segunda iniciación puede durar mucho tiempo, ya que el cuerpo causal se afianza sobre los cuerpos astral y mental, las facultades sexuales e intelectuales. El bautismo es, por lo tanto, una iniciación en la purificación, en la que tus esencias inferiores se van gradualmente refinando hasta ser capaces de sostener una vibración superior constantemente. La tercera iniciación, confirmación. En algunas tradiciones, la tercera iniciación se equipara a una primera iniciación verdadera, puesto que hasta la aceptación de la confirmación una persona no se vuelve estable en su proceso de búsqueda de lo divino. La confirmación es otro don de la gracia, que se concede como un tipo de premio para el destinatario. Es fácil, al leer los nombres, darse cuenta de que estas iniciaciones se han tomado de la tradición cristiana. Su misterio puede comprenderse mejor a través del esquema original de la Iglesia Católica. El nacimiento representa la entrada en la Iglesia, el cuerpo de presencia superior. El bautismo se realiza siempre en una pila y representa la introducción del niño como miembro de la Iglesia. Durante la confirmación cristiana, una persona joven se inicia oficialmente como miembro de la congregación, cuyo espacio es el cuerpo principal de la Iglesia. La confirmación ofrece al joven miembro de la Iglesia una primera cata de lo que será otra iniciación posterior mucho más elevada, la de la Sagrada Comunión. Siguiendo la lista anterior de las 9 iniciaciones, puedes advertir que están agrupadas de 3 en 3. Este es uno de los grandes misterios de la iniciación, que se basa en la inmersión final de la Sagrada Trinidad. En cada uno de los 3 niveles, el buscador entra en un plano de comunicación más intenso con la triple naturaleza de la Trinidad. Así, por ejemplo, en la tercera iniciación, el buscador prueba un poco más de la sexta iniciación y detecta levemente el eco de la novena iniciación. Lo mismo sucede con los otros niveles. En realidad, la confirmación es una iniciación vibratoria a frecuencias bastante elevadas. Denota haber alcanzado una frecuencia estable en la que tu compromiso se ha probado lo suficiente y se considera, por lo tanto, fuerte, mientras que tu naturaleza de más baja frecuencia se ha demostrado a sí misma que es capaz de algún grado de sacrificio. A este nivel, el misterio del sacrificio empieza a comprenderse como lo que es, la base más profunda de la propia iniciación. Aquí, en la confirmación, será donde pongas a prueba la certeza de tu objetivo final, cuando tu frecuencia natural más baja se sacrificará al servicio de tu más alta frecuencia. Después de la tercera iniciación ya no será posible que abandones el camino de la iniciación, incluso si a ratos te sales de la senda, cosa que es inevitable. Es un nivel de frecuencia en el que te habitúas a periodos de contacto más regulares con los cuerpos superiores.
El camino entre el cuerpo causal y el cuerpo mental es ya un camino trillado, lo que significa que con tan solo una invocación realizada desde el corazón, ya estarás emplazando a la gracia. La cuarta iniciación, matrimonio. Esta cuarta iniciación representa la octava más alta de la primera iniciación, el nacimiento. El matrimonio es en realidad un nacimiento a una dimensión superior. Es un compromiso interior espontáneo que amplía enormemente los caminos del despertar interior de tu ser. La iniciación del matrimonio o enlace es el primer escalón en el modo de vida colectivo. En las tradiciones místicas cristianas, el matrimonio representa el casamiento del buscador con el Cristo, un nivel muy profundo de compromiso que en realidad nos retrotrae a los comienzos de la tradición monástica. La moderna institución del matrimonio contiene todavía como tradición cultural la mayoría de los secretos iniciáticos rituales que determinan este elevado estado de conciencia. El primer símbolo del matrimonio es el anillo de boda, el emblema de la sagrada unión, así como de la perfección divina. La cuarta iniciación marca el comienzo de una vida más elevada, en la que el foco principal de atención se pone en encarnar el cuerpo causal por completo en el plano físico. Esto significa que tu función vital se ofrecerá a partir de ahora al servicio de la totalidad y que no habrá ya diferencias entre tu trabajo y la veneración, pues serán la misma cosa. La bien conocida frase del matrimonio, hasta que la muerte nos separe, se vuelve una realidad experimentada, pues tu único amado es el ser superior de tu divina conciencia. Externamente, este periodo de tu vida se definirá por un apasionado servicio a la humanidad, en el que estarás mucho más enfocado en elevar el bienestar de aquellos menos afortunados que tú. Si lo recuerdas, el cuerpo causal es el cuerpo de la verdadera virtud, ya que es la suma total de todo lo que es bueno en nosotros. Después de la cuarta iniciación, la naturaleza inferior se va a ver controlada paulatinamente por el cuerpo causal. En concreto, mientras energías sexuales comenzarán a canalizarse en trabajo creativo de naturaleza superior. Del mismo modo que el matrimonio físico es el preludio del crecimiento de una familia física, en el matrimonio superior podremos atisbar un amplio despliegue de creatividad que incorpora a otros miembros y los hace despertar. Es interesante notar que quien atraviesa las grandes iniciaciones no es solo el individuo, sino la especie entera. De hecho, la humanidad ha pasado por la cuarta iniciación durante las últimas centurias. Nuestro matrimonio ha mejorado ampliamente el estado del mundo en el que vivimos. El crecimiento mantenido del despertar global está superando la codicia colectiva. Políticamente, el ascenso de las democracias y de la justicia social ha cambiado al aspecto del planeta. Poco a poco la divinidad humana está llegando más lejos, aunque los titulares de las noticias de prensa no reflejen a menudo este hecho. Para comprender la iniciación, hay que saber leer entre líneas y sentir la verdad con el corazón, más que intentar comprenderla con la mente. Como especie, los humanos estamos hoy más cerca que nunca del ideal de trabajar por fin juntos, como colectividad, como un único organismo unificado. El concepto de matrimonio conlleva muchos significados ocultos. Se puede referir al matrimonio de los opuestos, Oriente y Occidente, ciencia y religión, masculino y femenino. En tu ADN se llama fusión, un intenso periodo en el que muchos opuestos en tu ser se integran juntos en una armonía superior a la que se haya conocido hasta ahora en la historia de la humanidad a través del camino místico. En la analogía de la iglesia, eliges ser uno con la congregación y te aproximas al altar mayor con tu prometido. En la geometría sagrada de la iglesia se representa con el crucero y el lado grande de los ventanales de la nave central, los brazos abiertos de la iglesia boca abajo entre los fieles y el coro. Es un lugar de expansión donde el cuerpo de la iglesia se abre hacia ambos lados, como dos alas desplegadas. Esto es exactamente lo que significa la cuarta iniciación, un tiempo en el que abres tu corazón al mundo y extiendes tus alas al viento de la gracia que porta el Espíritu Santo.
La quinta iniciación, anunciación. La quinta iniciación fluye naturalmente desde la cuarta, y a este nivel de expansión de la conciencia, las iniciaciones se seguirán unas a otras con relativa rapidez a lo largo de una sola vida. Ahora que ya estás casado con tu conciencia superior, el siguiente paso es quedarte encinta. Esta es la anunciación, el anuncio místico del inminente nacimiento de Cristo. La mayor parte del simbolismo de la quinta iniciación es de origen femenino, pues fluye directamente desde el tercer aspecto de la Sagrada Trinidad, la Sagrada Madre. En los planos inferiores, lo femenino se expresa a través del plano astral, el deseo natural y las emociones. A un nivel más elevado, este plano tiene que ver con el quinto cuerpo, cuerpo búdico. En la quinta iniciación, las exquisitas emanaciones y corrientes refinadas del cuerpo búdico comienzan a penetrar en la más baja naturaleza astral. Es un intenso fenómeno tántrico en el que experimentas la sublimación de tu sexualidad al nivel de la pura esencia espiritual. La anunciación es un fenómeno químico que satura todo tu ser. De la misma manera que una mujer durante el embarazo está repleta de hormonas, así tú te darás cuenta de que el cuerpo se está purificando y limpiando como preparación para el gran evento interior, el nacimiento de la conciencia crística. En la analogía con la Iglesia Católica, esta iniciación se refiere a la situación del coro, presidiendo sobre el altar y representando la voz de la pura adoración de la divinidad. La conexión entre el centro de la garganta y el centro sexual también se pone de manifiesto durante esta iniciación. Cuando una persona espontáneamente parece que entra en un estado superior de éxtasis, se puede asumir que está ingresando en el quinto portal, la anunciación. Las más diversas tradiciones místicas se refieren a este tiempo mágico de gestación de alta frecuencia, en la que el feto inmortal se está gestando dentro de nuestro plexo solar. Es uno de los grandes misterios de la creación. Si hablamos en términos de iniciación de las diferentes especies, la humanidad está hoy a las puertas de la quinta iniciación. Incluso flota en el aire el rumor de que hay una nueva forma a la espera de entrar en el mundo. Sin embargo, apenas nos damos cuenta de que la nueva forma no se está gestando fuera, sino en nuestro propio ADN. La cronología para experimentar cualquier iniciación es obviamente diferente para cada individuo o especie, y puede que a la humanidad le lleve siglos integrar la anunciación. Estamos a punto de entrar en un tiempo de purificación muy importante en el que el espíritu femenino de la gracia estará trabajando activamente en nuestro mundo. De hecho, como especie, ya nos han concebido y estamos en los primeros estadios de la gestación. De la misma manera que el cuerpo de una mujer se toma un tiempo para mostrar externamente los signos de un embarazo, tampoco la humanidad se dará cuenta del gran cambio que se avecina durante un largo periodo. Solo aquellos que son sensibles a las corrientes sutiles que se mueven por detrás del mundo de la materia lograrán advertir los primeros signos de la nueva humanidad, que ya ha comenzado su periodo de gestación. La sexta iniciación, comunión. La sexta iniciación es la experiencia más fuerte que un ser humano pueda tener. Representa el cenit del desarrollo humano y el final de nuestra evolución en la Tierra. El misterio de la Sagrada Comunión es el misterio del sacrificio. Es el despertar completo de la conciencia crística en el vehículo humano, para la cual se requiere la muerte de aquello que nos identifica con el principio de la forma. A este estadio se le conoce normalmente como iluminación. Nos referimos a la pura luz del sexto cuerpo, el átmico, que surge del interior del cuerpo búdico e ilumina los tres cuerpos inferiores. Al hacerlo, desencadena la disolución del cuerpo causal y provoca la ruptura del enlace o puente que había entre los planos superiores e inferiores. En terminología mística, este hecho implica la disolución del alma, este aspecto de la conciencia humana que se empeñaba una y otra vez en la encarnación. Por eso se dice que en el momento de la iluminación, el despertar es tan indubitable que ya no puede volver a encarnarse y sale por fin
de la rueda del samsara o de la ilusión. La iniciación de la comunión también comparte su nombre con el 45avo Siddhi, que describe el gran misterio que supone tomar el sagrado sacramento. La comunión significa la iglesia de la conciencia divina directamente delante del altar del templo. Al entrar en este campo de frecuencia, estamos trascendiendo cualquier idea de separación de los demás. El símbolo es la sangre de Cristo, que marca la ruptura final con los residuos kármicos que quedaban en nuestro ADN. Para que la gracia de Cristo se apodere de ti, tienes que desear hacer el último sacrificio. Dejar tus cuerpos inferiores y sus deseos, sentimientos, recuerdos, sueños y conocimientos con el fin de permitir que se apodere de ti el ser más grande que ha estado siempre esperando a tu lado. Entrar en esta gran iniciación es morir al segundo aspecto de la Sagrada Trinidad, el Cristo. Evolución superior y las iniciaciones séptima, octava y novena. Las tres iniciaciones restantes forman parte de la llamada evolución superior, que está más allá de la humanidad y nuestra historia como seres humanos. Por ello resulta difícil describirlas con palabras, además de que están rodeadas de solemnes juramentos que protegen a los humanos de sus peligrosas frecuencias. Estas frecuencias no se pueden transmitir de otra manera que no sea a través del sonido o mediante una transmisión directa en silencio. Incluso así, la evolución superior es un hecho conocido desde siempre y alguna de sus peculiaridades se puede encontrar en muchas manifestaciones culturales de la humanidad. En la Iglesia cristiana, la evolución superior se representa a través del sacerdocio y sus jerarquías. La séptima iniciación, la ordenación, tiene mucho que ver con la noción de coordinación, y esas encarnaciones dirigen a la humanidad hacia direcciones nuevas y concretas. A través de estos seres humanos se liberarán los secretos de esta iniciación. La presencia de tales seres en el mundo ha provocado siempre un gran cambio de conciencia en todo el planeta. Como curiosidad, podemos señalar que hay siempre presentes en la Tierra, en cualquier momento de la historia, 5 avatares, los cuales forman un campo unificado de fuerzas que orientan el equilibrio de la humanidad hacia la evolución, en vez de hacia la destrucción. La octava iniciación, la santificación, es un caso extremadamente inusual en nuestro planeta. Las iniciaciones de este nivel se hallan más allá de la comprensión humana, ya que están relacionadas con el fluir de la esencia a través del séptimo cuerpo monádico en dirección hacia los cuerpos átmico y búdico. Aunque de vez en cuando esta iniciación ha sucedido a nivel individual con consecuencias espectaculares, la octava iniciación es una iniciación colectiva que conduce totalmente hacia la sinarquía. Un evento de estas características es inminente y tendrá lugar al mismo tiempo que la humanidad atraviese la quinta iniciación. De hecho, se trata, hablando en términos musicales, de la octava superior de la quinta iniciación. La novena y última de las iniciaciones nos conduce hasta el punto final de la historia de la conciencia, a un nivel individual. La novena iniciación puede solamente ocurrir en el puro silencio. En algunas tradiciones esotéricas se refieren a ello como la negación. Después de esta iniciación, el ya indudable nivel de despertar se niega a materializarse y se vuelve a disolver con la esencia primordial de la que había surgido. La tradición nos indica que solo unos pocos iniciados han tomado hasta el día de hoy la novena iniciación. Durante esta iniciación final, el primer y el séptimo cuerpos van a fusionarse. La forma física, por lo tanto, ascenderá y completará su grandioso destino final. El nuevo cielo y la nueva tierra. Cualquiera de nosotros puede ver a través de la intensidad que caracteriza la transmisión de este 22avo Siddhi lo difícil que es describir con palabras su contenido. La razón estriba en la necesidad de haber tenido la experiencia para poder saber de qué estamos hablando. Aunque la gracia es una palabra que se usa con frecuencia en los círculos espirituales de hoy y de siempre, no debería emplearse con tanta ligereza. Por el contrario, esta palabra necesita tratarse con el máximo respeto.
La gracia, como hemos visto, se alcanza a través de la misericordia. El gran mensaje de la 22ª clave genética es encontrar la misericordia en el rostro del sufrimiento y quizá encontrar incluso la mismísima divinidad disfrazada. Si la 22ª clave genética es un aspecto destacado de tu perfil hologenético, el tema de la gracia será recurrente y central de tu vida, y deberás mirar bien de cerca, sin escaparte, las ocasiones en que la vida te muestra el sufrimiento. Todos estamos aquí para ser una y otra vez puestos a prueba, hasta que nos demos cuenta de que nuestra fe en la naturaleza misma es una constante que nunca hemos de perder de vista. La gracia es una presencia que desciende sobre la humanidad y, como todos los siddhis, necesita que encontremos el camino intermedio, lo que a los humanos nos parece un largo viaje. Después de todo, es un estado perfecto en el que tú y toda tu vida cambiarán para siempre. Cuando la verdadera gracia descienda, te sacará de la rueda del karma pasando en un tris. También aniquilará el karma de todos tus ancestros y de los ancestros de tus ancestros. La gracia suaviza tus bordes ásperos, pone fin definitivo a tu miedo y te abandona a la certeza de tu divinidad. También se asegura de que nunca te olvides de lo aprendido. Es imposible medir en palabras el enorme número de bendiciones que la gracia otorga si nos sintonizamos con ella. Quien haya sido tocado por la gracia permanecerá para siempre tocado por ella. Si te pasó hace milenios en alguna parte del universo o en otra encarnación, nunca te abandonará, sino que te cubrirá una y otra vez con su manto. Estar en la presencia de alguien que manifiesta este siddhi es entrar en el aura del amor que le rodea, una experiencia que no olvidarás nunca y que impulsará a tu propia alma en la búsqueda hasta que la encuentres para ti mismo. La gracia es el aliento mismo de la divinidad. Siempre está esperándonos allá arriba, pero si persistimos en nuestros sacrificios. Donde hay opresión, existe la posibilidad de la gracia. Si puedes encarar la opresión con espíritu misericordioso y corazón de perdón, la gracia vendrá a buscarte tarde o temprano. La gracia es un espíritu femenino y no se puede resistir a la hora de entregarse a todos los que sonríen cuando encaran la adversidad. Como vimos en la 22ª sombra, no hay lugar donde esconderse en el universo. Todo se oye y queda grabado. Tampoco te puedes esconder de la gracia. La gracia es tu verdadera naturaleza, es tu herencia, el alma del mundo. También es el estado que existe más allá de las leyes de nuestro mundo. Si la gracia te toca, ya no vas a crear más karma. Si la gracia te toca, dejarás de tener un destino personal y te convertirás en un instrumento musical permanente, afinado y ejecutado por los dioses. Con la gracia, todas las emociones humanas se transformarán en amor de un fogonazo. No se trata de un estado con el que los seres humanos estemos demasiado familiarizados. Como especie, sin embargo, estamos entrando en una época que estará marcada por la gracia. Una vez que cada uno de los 7 sellos se haya abierto, el mundo que estábamos acostumbrados a ver va a empezar a desmoronarse, mientras que en su lugar comenzará a amanecer brillante y resplandeciente como un sol de verano, el nuevo cielo y la nueva tierra que ya mencionaba San Juan en su gran revelación. Ahora que te has imbuido en la profunda transmisión de la 22ª clave genética, es recomendable que te des algún tiempo para digerirla en cada una de las muchas y diferentes capas de tu ser. Como espíritu femenino que es, la gracia nos llama a cada uno de nosotros para escuchar y recibir su mensaje y sus bendiciones. Sobre todo, recuerda esto: a través de la gracia, el universo manifiesta un único deseo para ti. Que recuerdes que tú eres amor, solo amor y ninguna otra cosa sino amor.